a la conversación que usted, su participación del viernes pasado, que decía que los partidos políticos son agrupamientos ciudadanos de mujeres y hombres que tienen como propósito participar en la vida pública, contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, con un programa de acción. Pero también hay que recordar que los partidos públicos pues son entes públicos, generan, todos sus ingresos son del gobierno. Entonces, ahí hay una situación de los partidos políticos donde, por ejemplo, no sabemos cuál es la situación de sus trabajadores, no tienen sindicatos. Es más, el gobierno hace un compromiso de no permitir el outsourcing, el Poder Legislativo también lo hace, y no sabemos si los partidos en qué posición están. En el mismo sentido está la demanda que tenemos ahorita con el señor Salgado Macedonio, que está planteando toda una situación de reclamar que han sido vulnerados sus derechos simplemente porque no fue transparente en la presentación de sus informes. Entonces, aquí yo creo que lo que le pregunto, ¿cuál es el papel que tienen los partidos políticos, la responsabilidad que tienen? Se hicieron los cambios a la energía eléctrica y los partidos incluso convinieron entre ellos a acordar cómo aprobarla. No tienen compromiso con la ciudadanía. No sé si hay alguna manera de reclamarle a los partidos una mayor participación, un mayor compromiso. No que veamos lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, donde los partidos negocian entre ellos, se pasan diputados como si fueran monedas de cambio. Creo que debe de haber un compromiso con los partidos y le pregunto a usted cuál considera que debe ser la responsabilidad de los partidos como factores de educación política, de formación hacia la ciudadanía. Gracias. Bueno, no me quiero meter mucho en el tema, no quiero profundizar porque es un hilo muy delgadito. No vayan a pensar o a decir que me estoy metiendo en los procesos electorales. En lo general, porque esto tiene que ver con la democracia que nos importa a todos. En lo general, hablaba yo de que un partido político, en efecto, es una asociación de ciudadanos, es un agrupamiento de ciudadanos que se unen para luchar por principios, por ideales, para llevar a la práctica un programa, para participar en las elecciones, tener representantes en las cámaras, en los gobiernos municipales, estatales, federales. Eso es un partido. Y en efecto, de acuerdo a la Constitución, lo que tú dices, un partido político es una entidad de interés público. Así está establecido. Y tiene que informar, y desde luego no pueden actuar fuera de la ley y tampoco simular, porque antes existía también en la Constitución, ¿no?, el que participaran los ciudadanos y se organizaran en partidos políticos, pero en la Constitución no se hablaba del fraude electoral. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar, y sin embargo se hacía, porque la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, desde los tiempos de Porfirio Díaz, que yo creo que es el padre de la simulación política, así como Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Porfirio fue el que creó todo el sistema político sustentado en la simulación, en hacer las cosas con leyes no escritas. Se informaba de acuerdo a la Constitución, se hacían elecciones de acuerdo a la Constitución,
se elegía a diputados, a senadores, a gobernadores, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar, porque él era el gran elector. Entonces, toda esa simulación se trasladó después de la revolución. No pudo la revolución, a pesar de que fue un movimiento de fondo, no pudo acabar con eso. Entonces, eso todavía existe. Entonces, un partido tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley, en forma y fondo. Yo a lo que me refería, para no meterme en polémicas, es de que independientemente de que existen partidos formales, hay partidos informales o grupos de presión que en realidad funcionan como partidos. Ya hablaba yo de la influencia de algunos medios de información que llegan a imponer autoridades. No me voy a meter tanto en el asunto, pero antes una televisora podía inflar a cualquier personaje, o sea, como si se tratara de vender un detergente, un producto chatarra, con bastante publicidad. Eso para los jóvenes sucedía en México. Bueno, pero también hay partidos de familias. Bueno, más otras cosas. Entonces, periódicos que todavía siguen queriendo poner gobernadores. Ya hablaba yo de un periódico del norte, de que ha puesto varios gobernadores y puro gobernador mediocre y ladrón, y todavía siguen con lo mismo. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ese periódico puede en una ocasión apoyar a un candidato de un partido y en otra ocasión apoyar al candidato de otro partido o a un candidato sin partido. Entonces, antes toda la culpa, ¿no?, se le echaba a los políticos. No los estoy defendiendo. O se le echaba a los legisladores. Toda la culpa a los partidos. ¿Cuándo? Partidos, legisladores, muchas veces eran títeres, instrumentos de los que realmente mandaban y decidían. Por ejemplo, todo esto que se sabe de los sobornos, de cómo compraron los votos para la aprobación de la llamada reforma energética. Y no estoy levantando ningún falso. Hay un juicio en la Fiscalía. Nada más que, como eso tiene que ver con el conservadurismo, ¿cuál es la actitud de los medios en México? De la mayoría de los medios. Silencio. Les cae muy bien la veda. Es decir, están acostumbrados a no hablar, que el neoliberalismo
fue un periodo de silencio, de subordinación. Ni siquiera fue la aplicación solo de la censura, sino de la compra de voluntades, de, como decía Rubén Leñero, prensa vendida o alquilada. Señor presidente, nada más una cosa. Entonces, ¿considera usted que el